Son las 9 de la mañana y 6 minutos. Ya toca plato de la mañana. Ya desayunamos. Desayuno. Platito de la mañana. Antes del almuerzo hay que llegar cómodo. Gabriel, ¿sabe qué? Yo he invitado a una doctora que le va a enseñar cómo tiene que comer y que también le va a quitar esos miedos que le tiene algunos productos. No solo usted, sino toda la gente. Nos acompaña la doctora Soraya Zabalaga, que nos va a contar todos los detalles. Gabriel Zabala, en todo caso, que nos va a contar los detalles de qué se puede comer, qué no y cuál es la importancia de una alimentación saludable. Doctora, por favor, le invitamos porque Gabriel está que quiere hacer dietas, que ahora sí soy un chico que me cuido. Eso me dijo esta mañana. ¿Verdad que sí, doctora? Bienvenida. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días, Mariana. Buenos días, Gabriel. Buenos días a todos los televidentes. Agradecer, como siempre, a Red Uno por la invitación. Y bueno, en realidad, como comentábamos internamente, pues no existe comida mala. Lo único que tenemos que hacer son cuidar las porciones y las cantidades y no realizarlo también todos los días, ¿no? Más aún en este tiempo que se acerca lo que es Todos Santos, Halloween, y bueno, están las masitas, los dulces, la bollería en gran cantidad, pues tenemos que saber que podemos consumirlo, sí, pero tenemos que hacerlo en cantidades adecuadas. Bueno, eso de que no hay comida mala está muy bueno, pero le doy un ejemplo, el chicharrón, me dice pronto, ¿qué puede tener de bueno o dónde está lo malo? Pero usted me dice que sí se puede comer una porción, obviamente, adecuada y no todo el tiempo. Exacto. En realidad sabemos que existen 3 macronutrientes principales, que son los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. En realidad solitos no son malos. Si vemos, por ejemplo, un ejemplo de carbohidrato, el plátano o alguna otra fruta como la sandía, la mandarina, no es mala. Sí podemos decir que se convierten un poco más calóricos cuando mezclamos, por ejemplo, con grasa. Ejemplo, el mismo plátano, unos 100 gramos de plátano es igual a 90 kilocalorías. Pero si hablamos de plátano frito en bolsita, ya estamos subiendo a unos 250, 300, hasta 400 kilocalorías. Entonces, la mezcla es lo que nos eleva. Mencionabas hace un momento, Gabriel, el chicharrón de cerdo. No es malo si lo consumimos en una cantidad adecuada. Si lo hacemos todos los días o todos los domingos, de hecho vamos a tener dislipidemias, trastornos de los triglicéridos y demás. Pero si lo hacemos un domingo y luego ya compensamos el resto de las comidas, el desayuno, la merienda, con más fibra, entonces de hecho vamos a disminuir el efecto. Le tengo que hacer una pregunta bien absurda. ¿Cada cuánto se reinicia el conteo? Digamos, lo comí el domingo, ¿cuándo puedo volver a comer chicharrón? Depende de qué has comido toda la semana, porque no es pues que si como chicharrón el domingo, pero después pollo frito, luego salchipapa, luego ya ahí no, pues tiene que ser, yo me imagino que uno de esos gustitos que no son tan saludables, una vez a la semana, por ejemplo, ¿estaría bien? Exacto, podría ser, depende también, ¿no? Si hablamos de una persona sana que durante la semana, de lunes a sábado, por ejemplo, tiene una alimentación equilibrada, no estoy hablando de una alimentación totalmente restrictiva, sino una alimentación equilibrada donde existe por lo menos las 5 comidas, desayuno, almuerzo, cena, las 2 meriendas, y en cada una de las comidas tomamos en cuenta la fibra, las frutas, escogemos alimentos adecuados. Por ejemplo, si voy a escoger en el desayuno leche, no escogeré leche entera, mejor si es descremada. En el almuerzo, pues aumentaré las verduras, etcétera. Si tengo una alimentación equilibrada y soy sana, entonces puedo una vez a la semana darme un gusto. Ahora, claro, si tengo alguna otra patología, diabetes, hipertrigliceridemia, entonces será un poco más restrictivo. Pero eso no implica que jamás va a poder comer un alimento así, ¿no? Realmente hay momentos donde se puede permitir al paciente y hasta es más saludable para él decirle, pues este fin de semana date un break. Claro. Porque también el tema del estrés nos ayuda en ese sentido. Muy bien. Ahora, una duda que yo tengo, que es muy grande, que me imagino que hay mucha gente que también la puede tener en casa. Hoy en día hemos reemplazado muchos de nosotros el azúcar por los endulzantes, ya sean líquidos, ya sean en polvo, de diferentes presentaciones, marcas y estilos. ¿Qué es mejor? Porque yo a rato no sé si es mejor ponerle el endulzante porque digo cuánto químico tendrá, qué es lo que tendrá este producto, o si me será mejor prepararte un jugo con azúcar. Bueno, en realidad el azúcar son calorías, ¿no? Es cierto, contamos. 1 gramo de azúcar tiene 4 calorías más o menos. Sin embargo, el endulzante no tiene las calorías, son 0. La respuesta del organismo al endulzante o al azúcar en realidad es lo mismo. Porque la respuesta cuando consumimos algún alimento que tenga azúcar, que tenga un carbohidrato, es producir la insulina para la utilización de la glucosa por las células.
En el caso del endulzante, pues no están las calorías. Sin embargo, la respuesta al dulce es nuevamente la producción de la insulina para ser utilizada. Entonces, mi recomendación es que, bueno, si consumamos azúcar, puede ser azúcar morena en las cantidades adecuadas, mínimas y sin exagerar, porque al final tampoco son muchas mejor calorías. Mejor que un endulzante líquido. Yo preferiría mejor que un endulzante líquido. Y en todo caso, en pacientes que realmente son diabéticos y tienen que controlar bastante, preferiría que vayan disminuyendo el azúcar hasta no utilizarlo. Bueno, ahí están las recomendaciones. Y ahora que estamos viviendo o entrando a esta época que usted mencionaba, Todos Santos, y en algún caso también Halloween, porque está muy moderno acá. Y después Navidad y después Año Nuevo. Pero pues centrémonos en estas dos, porque en Todos Santos la tradición, como bien decía, son las masitas y demás cosas que se consumen mucho. Y por otro lado, los niños también en Halloween, los dulces, ¿no? ¿Hay algún tipo de situación con esto respecto a lo que usted atiende, por ejemplo, al día siguiente, a los 2 días, que alguna persona se ha puesto mal, que ha comido mucha masa, que ha comido mucho dulce? En realidad sí, en esta época nos llega mucho al hospital. No, hasta el hospital, imagínense. Llegan al hospital niños con dispepsia, que son malestar por tanto dulce. Dispepsia, malestar por tanto dulces, ¿eso? Muchos dulces o alimentos que realmente caen muy pesado al organismo y produce hinchazón abdominal, intolerancia alimentaria o por último pues diarrea o lo contrario, un estreñimiento por tantas masas. En realidad todo lo que es bollería, dulces y golosinas tienen muchas cantidades, son densos, ¿no? Tienen muchas calorías, es decir, son poca cantidad, poco volumen con muchas calorías, por un lado. Por otro lado, pues tiene grasas trans que no son recomendables en gran cantidad por el tema de las dislipidemias, hipertrigliceridemias. Además, tiene mucha cantidad de azúcares simples y bueno, en realidad son un factor de riesgo para una dislipidemia, hipertrigliceridemia, ¿no? Entonces, sí, los tips que les puedo dar, ya que tenemos, evidentemente la tradición está ahí y la cantidad de masas que lo invitan y bueno, que siempre hay el antojo, es que bueno, podamos ir equilibrando, ¿no? Es decir, podamos consumir en una merienda, por ejemplo, una masita, y ya en el desayuno, almuerzo y cena, optar por una opción más saludable. Como decía hace un momento, leche descremada, más verduras, carnes magras, etcétera, ¿no? Acá me preguntan, ¿qué pasa con la mantequilla? Si la comen en exceso, por ejemplo, hay gente que come pan con mantequilla todos los días. En exceso todos sabemos que está mal, pero pan con mantequilla, ¿qué pasa si como pan con mantequilla todos los días? Bueno, si se consume pan con mantequilla todos los días, nuevamente no son grasas que son saturadas, por lo tanto, hipertrigliceridemia, dislipidemias, etcétera, no son un factor de riesgo. Pero si lo consumimos una vez por semana, nos damos ese gusto, no tenemos problema. Y con la fruta, ¿qué pasa con la fruta? Pero también me dicen, está mal cenar fruta en las noches, que es un mito que también tiene muchas personas y que genera una gran duda, porque dice, hay gente que cena y después antes de irse a dormir come algunas frutas mezcladas encima. Bueno, en realidad, si cumplimos con las calorías de todo el día, para cada persona que es individual, no tenemos problema. Pero si exageramos y de las 2.000 calorías consumimos 1.200, 1.500 solamente fruta, entonces igual podemos también estar dentro de lo que es la hiperglicemia, dislipidemias y todo lo demás, ¿no? Porque también la fruta tiene el azúcar y el azúcar es la fructosa. Pero habrá gente, Gabriel, que mide las calorías. O sea, yo no sé ni siquiera cómo medir las calorías de lo que vas comiendo. Bueno, de hecho, sé que hay, pero que no es fácil de hacerlo. De hecho, siempre están apoyados por un profesional y eso es importante saber. Claro. Pero realmente en Cochabamba, y es lo que le decía la doctora en modo de comentario antes de arrancar la entrevista, comemos mal. No solo mal, sino que comemos mucho, un montón. Claro, comemos un montón. Las porciones son... Y de hecho, si no comes, se enoja, ¿no? Porque es hasta mala educación dejar comida en el plato, por lo menos así nos han criado. Es así, bueno, en realidad, si bien existen personas que van midiendo las calorías día a día, no es saludable porque realmente entramos en un estrés, llegamos a extremos de alteraciones ya alimentarias, como la carbofobia, exacto, ¿no? Que llega a afectar muchísimo posteriormente en la salud, tanto mental como física. Sin embargo, pues, por un lado, sí están los profesionales que tenemos que guiarlos a los pacientes y bueno, primero comenzar y siempre aclarar que ningún alimento es malo, ¿no? Para que no exista esta alteración. Claro. Y segundo, pues enseñarles que las porciones en realidad son las que tenemos
tenemos que ir respetando. Evidentemente en Cochabamba es un poco complicado por el tema de la cantidad y los alimentos que siempre son muy, muy agradables, pero podemos irnos controlando y eso ya depende de cada uno de nosotros, ¿no? Claro. Hay que aislarse. Existe un plato saludable, ¿no? Que es en realidad mundial, donde la mitad es verdura, la cuarta parte es cereal. Entonces, y la cuarta parte proteína. Entonces nos puede ayudar un poquito ese tema. Y por otro lado, irnos limitando, ya eso depende de cada uno de nosotros, ¿no? Si realmente queremos tener una vida más sana. Claro, entonces más que contar calorías, medir las porciones. Tal vez un día tendrás algunas extras, un día un poco menos, pero midiendo las porciones se puede lograr una alimentación saludable, sin restringirse ningún tipo de alimento. Por ejemplo, en mi casa se cocina lo que se cocina y comes lo que hay, pero ya depende de ti si te sirves mucho o si te sirves poco. Entonces yo creo que ahí está el poder definir. Muy bien, muy bien. Ahí están las recomendaciones de la doctora y de la Mariana. Claro. Para la gente. Claro, no te sirvas tanto. Servite lo que hay, come lo que hay en tu casa, porque como yo le digo a mi hija, esto no es restaurante. Comes lo que hay, pero no comas tanto. Y usted hágale caso a quien crea conveniente. Yo, por ejemplo, le voy a hacer caso a la doctora. Doctora, gracias por estar con nosotros. Comes lo que hay. Muchísimas gracias, Gabriel. Gracias, Mariana. Y bueno, saludos a toda la población. Y como siempre, pues no tengan un límite en la alimentación y bueno, pueden disfrutar, pero con límite. Gracias. La doctora Soraya Zavala, para que la puedan buscar en las redes sociales también y hacer las consultas correspondientes. Seguimos, tenemos más.